Esta noche una nueva encuesta revela que la contienda por la presidencia de Estados Unidos continúa sumamente reñida. Los datos arrojan que el presidente Joe Biden y su rival republicano Donald Trump están empatados a nivel nacional y también lo están en los estados clave. Otro dato muy importante es que el veredicto de culpabilidad en el juicio contra Trump no va a cambiar la intención de voto en la mayoría de los estadounidenses. Vamos a analizar este tema desde todos los ángulos y vamos a comenzar con nuestro panel de analistas preguntándoles, hombre, ¿qué piensan de esto? Porque para algunos es una buena noticia, para otros no es una buena noticia. ¿Qué tal les parece esto? Heidi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que todavía es muy temprano para decir exactamente si estas encuestas pueden en realidad ser verídicas. Es más, hemos visto que han fallado muchas veces aquí en los Estados Unidos. Nos dicen una cosa y gana el otro. Pero yo creo que más que todo esto debería servir como un mapa para ambos candidatos, que creo que en este momento están viendo que el enfoque debe ser en atacar al otro candidato. O sea, Biden atacando a Trump y Trump a Biden. Pero yo creo que esto es un buen día para Biden porque lo que nos dicen las encuestas es que él va a tener por lo menos, según la encuesta, un 81% del voto afroamericano, el 54% del voto de la mujer y también un 50% del voto de los independientes. Entonces, si nos llevamos en esta encuesta, Biden podría estar diciendo yo voy a ganar, porque incluso si bien dice que están a la par, que sí, Donald Trump un 50% y Biden a un 49% nacionalmente, dice que en los estados péndulos Biden está por encima de Trump, aunque solamente por un punto. Pero yo creo que esto le está dando a Biden y tanto a Trump también un mapa de cómo manejar sus campañas políticas en esta elección. Bianca, me llama mucho la atención porque estaba viendo esto. El 55%, lo decíamos en el intro, el 55% dice el veredicto no cambia mi voto. It's not a factor. No es un factor, 55%. ¿Te sorprende eso a ti o no te sorprende? No, no me sorprende. Esto no le va a cambiar la opinión para nada en lo absoluto a las personas que o vayan a votar por Donald Trump o vayan a votar en su contra. Ajá. Ellos obviamente ya han hecho su opinión, ya han decidido desde hace meses atrás, han determinado lo que son los factores más importantes para ellos, que incluso esa misma encuesta demuestra y sigue demostrando que sigue siendo la economía, la inflación, ahora el crimen, incluso pues el tema de la democracia. Pero de por sí, en general, sí las encuestas por lo menos dejan saber algo y es que, al contrario, esto no le va a beneficiar a Joe Biden, esto le va a beneficiar a Donald Trump estas próximas elecciones, porque estamos viendo que el apoyo en los grupos afroamericanos y los latinos está disminuyendo para apoyar al Partido Demócrata, mucho menos para Joe Biden. O sea, estamos viendo que Donald Trump desde el 2015-2016 ha ido capitalizando y ganando terreno con estos votantes que son clave, porque aunque lo cambie por un poquitito, 1 o 2%, sabiendo lo reñido que son estas elecciones, es súper importante. Necesario. Ahora, también hay otra cosa que me pareció interesante leyendo un poco el artículo de CBS, ¿no? La encuesta. Decía que el foco, Adonías, el foco acá es para la campaña de Biden mantenerse en un mensaje anti-Trump, que eso parecía ser lo esencial. ¿Llegas a esa misma conclusión leyendo la encuesta también? Yo creo que sí, es un mensaje anti-Trump, pero más allá es un mensaje de las políticas de Joe Biden. Y recordarle a la base demócrata por qué deben de votar por Joe Biden. Recordarle a los independientes por qué decidieron optar por Joe Biden. Lo que Joe Biden necesita hacer es mantener esas personas que le dieron ese gane en el 2020. Yo no creo que enfocándose en una agenda 100% en contra de Donald Trump es la mejor estrategia, porque está claro, bien tú mencionabas, la gente que quiere a Donald Trump lo va a seguir apoyando, así haga lo que haga. Y aparte de eso, ya vivimos y ya sabemos quién Donald Trump es. Entonces, emitir o poner nuestra energía con Donald Trump por demasiado tiempo no creo que sea la mejor estrategia. ¿Qué te pareció, volviendo al tema inicial, que todo esto que vimos en contra de Donald Trump en el primer veredicto, en contra del negativo, la mayoría dice, esto no me cambia la idea de quién debe ser el presidente? Para mí eso es lo más importante, porque la pregunta que a mí me surgió ¿es esto lo peor que Trump puede estar? A ver, digamos, esta encuesta se desarrolló una semana después del veredicto, en donde el candidato a presidencia, Donald Trump, expresidente, fue declarado culpable de 34 cargos. Donde el cadáver está caliente, dirías tú. Totalmente. 7 días después. Y está prácticamente empatado con Joe Biden. Y cuando son las prioridades de un votante, no lidera entre los primeros 6 o 7 razones este veredicto,
prácticamente importa muy poco, para no decir nada, al votante promedio. Mi pregunta ¿es esto lo peor que Trump puede estar? El peor escenario es muy bien para él. Déjenme voltear un poco, porque esto ocurrió en las últimas horas. Se está informando a través de varios medios de comunicación que la administración Biden está estudiando una propuesta para proteger a las parejas indocumentadas de ciudadanos estadounidenses, parejas indocumentados de ciudadanos estadounidenses, y darles permiso de trabajo. Y algunos dicen que esto es por el intento de quedarse con el voto hispano. No, la Casa Blanca no lo mezcla, obviamente, no tendría por qué hacerlo. ¿Qué te parece esto, tía Onías? ¿Te parece que sí es evidentemente una búsqueda por el voto hispano? No, no creo. ¿No? Y me parece bueno y ojalá que se llegase a cumplir. Yo lo vengo diciendo en el show muchas veces y se lo he dicho a las personas. Joe Biden va a emitir una política pro inmigrante, es cuestión de tiempo. Y lo hemos visto. Yo sé que eso toma la atención por la gravedad y el momento político en el que estamos, pero él ha venido utilizando. Yo he criticado a Biden, lo hice la semana pasada, de políticas en la frontera, pero Joe Biden también ha abierto medidas como el paro humanitario, el TPS para los venezolanos y otras medidas para proteger DACA, etcétera. Entonces no me sorprende que esto venga en este momento. Y estaba leyendo también que hay unos grupos republicanos que le dicen oportunista. ¿Por qué no lo hiciste antes? Claro, y eso es precisamente lo que está sucediendo en estos momentos. Por eso es que las encuestas también demuestran que confían más en Donald Trump para acatar estos problemas antes que a Joe Biden. Y a Joe Biden esto verdaderamente es un referéndum a lo que es actualmente su presidencia, lo cual se le hace mucho más difícil ganar la reelección. No, vámonos rapidito con esto, porque hay otra en la encuesta de YouGov y CBS News. Esto también me pareció loquísimo. Una gran mayoría de los encuestados dice que está a favor de la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, tomando en cuenta la crisis migratoria actualmente. ¿Qué te parece eso? Yo creo que esto depende mucho de la forma en la que tú le planteas la pregunta a las personas. Y en mi opinión, esta fue una pregunta en la que las personas se las preguntaron de una manera que dice, sí, estoy de acuerdo, pero que al final no te dice, y las personas que tienen muchos años en este país también. Así que a mí me parece que esto fue la forma en la que plantearon la pregunta, porque muchas personas están de acuerdo con que los recientes, los que han llegado hace 2 o 3 años, que sí sean deportados, más cuando les hablas específicamente de las personas que tienen años y que han estado contribuyendo a este país, usualmente te dicen que no. Lo importante es ver cómo ha cambiado este tipo de opiniones a través del tiempo. El número de americanos, de ciudadanos americanos, que quieren mayor seguridad fronteriza, control y deportar a los inmigrantes indocumentados ha aumentado drásticamente. Incluso esta encuesta muestra, cuando lo vimos por raza o etnia, que los hispanos también, una mayoría pequeña, es un 53%, pero es una mayoría de los hispanos, que no es un número menor cuando hablamos de nuestra comunidad, está a favor también de expulsar o deportar a los inmigrantes indocumentados. ¿Es racismo, xenofobia? No, la inmigración indocumentada se convirtió en un problema real en los Estados Unidos, asociándolo con factores económicos, infraestructura, personas sin hogar y, por supuesto, también el crimen organizado. ¿Te pareció extraño eso, que los hispanos 53% estén a favor de esta deportación? Por supuesto que no me sorprende. O sea, es suficiente caminar en Florida y ver un montón de gente que en su momento ya le dieron sus papeles y ahora ya resulta que se les olvidó de dónde vinieron. Así que un latino ahora esté diciendo que deporten a otros porque ya son ciudadanos o residentes, no me sorprende. Pero también asumir que todos los que están en estos momentos en este país, que todos son inmigrantes de hace poquito y no que nacieron en este país, yo lo encuentro un poquito estereotípico. Bien, vamos a dejarlo por acá.